Gloria al Señor. Dios les bendiga otra vez. De verdad que qué bendición de poder estar un día como este, en este lugar. Gloria al Señor. Y yo quiero aprovechar este tiempo para enseñar la palabra del Señor en esta noche. Hay un tema que he traído para todos nosotros. Gloria al Señor. Y él dice, el desafío de la Semana Santa. El desafío de la Semana Santa. Pregunto, ¿qué celebramos en un día como hoy? ¿Qué está celebrando el mundo un día como hoy? Gloria al Señor. Hay muchas cosas que se pueden celebrar. Hay gente que celebra de una manera, hay gente que celebra de otras. A veces celebran el mismo acontecimiento, eso es lo increíble. Y la celebramos de muchas maneras diferentes. Pero ustedes y yo, la Semana Santa es un tiempo que Dios nos presenta un desafío. Más que solamente sabemos siempre que Dios murió en esos días y que resucitó y que qué bien porque por Él es que somos libres, ¿verdad? Pero hay algo más importante que usted y yo debemos también saber acerca de este tiempo. Es un tiempo donde hemos predicado mucho tiempo que los días son los mismos. Todos los días Dios los hizo santos, todos los días son para agradarle a Él, todos los días son para buscarle a Él. Y sobre todo lo que Él siempre nos pide, ¿verdad? Que busquemos intimidad con Él, que lo busquemos a Él, porque Él nos va a dar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Eso dice su palabra. Entonces, ¿qué celebramos un día como hoy, verdad? Yo quiero que me acompañen en la palabra en 1 Corintios, capítulo 5. Gloria a Dios. En esta noche creo que busquemos 1 Corintios capítulo 5. Y ahí antes de leerlo, yo quiero que usted y yo vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, yo quiero darte gracias, Dios, que nos permites estar en este lugar, escuchando tu palabra. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de poder, Señor, estar un tiempo, Señor, en tu presencia, aquí en tu casa, Señor, para escuchar esa palabra que tú tienes para nosotros. Gracias por la oportunidad que me das a mí, Señor, de hacerlo, Dios. Te doy gracias, toda gloria y toda honra sea para ti, Señor. Tú sabes que te he pedido, Dios, que cada hermana y que cada hermano, Señor, en este lugar podamos estar apercibidos de tu palabra siempre. En estos tiempos malos, Señor, donde el enemigo, Dios, no ha descansado, Señor, por desvirtuar tu palabra, por desvirtuar tu obra, Señor, en nosotros, Dios. Hoy más que nunca, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en la primera carta de Corintios, capítulo 5, en el versículo 7. En el versículo 7 dice el apóstol Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Les decía al principio que ¿qué celebramos nosotros un día como hoy? Porque yo quiero que usted hoy entienda, como yo, que hay un desafío en estos días, que no simplemente se pasan por pasar, pasan como muchas veces que celebramos el cumpleaños de alguien y nada más nos alegramos y sigue para adelante. No, Dios tiene un desafío para nosotros en un tiempo como este. Es un tiempo importante para que usted y yo estemos siempre listos a lo que Dios quiere con usted y conmigo, porque Él quiere que vayamos conociéndole más cada día. Él quiere bendecirnos mucho más de lo que ya lo ha hecho, pero la gente muchas veces se enreda en las cosas. Hoy el mundo, como les decía, celebra muchas cosas. Hay gente en este momento en la playa ahí celebrando la Semana Santa, ¿sabías? En la playa hay mucha gente celebrando la Semana Santa ahí en la playa. Y no están haciendo un culto, no están haciendo algo bueno. Están haciendo algo desagradable al Señor. Y aún cuando saben que es un tiempo para meditación, es un tiempo para reflexión, es un tiempo para muchas cosas con Dios, decidimos tomar el tiempo para otras cosas. Y así algunas veces le sucede al pueblo del Señor. Se confunde en el asunto del feriado y tomamos el tiempo para otras cosas. Hoy, por ejemplo, en la iglesia tenemos muy poca gente. Yo sé que hay muchas visitas en casa. Yo sé que inclusive tenemos una hermana que murió en Guapiles y algunos hermanos andan por allá. Y hay otras situaciones de vida también que yo lo entiendo, pero no estoy hablando de ellos, estoy hablando de otros que toman una actitud incorrecta para celebrar, bueno, voy a dejarlo ahí. Pero el punto es
que sí hay algo en la Biblia, sí hay algo en la palabra de Dios para enseñarnos acerca de este tiempo. Gloria al Señor. Si bien es cierto, no vamos a entrar en detalles o en controversias de que sí fue en este tiempo, que no, que es en 2 semanas, que no, ese es el punto. Como cuando estamos en Navidad, que si Jesús nació en diciembre, que si no nació en diciembre, ese no es el punto. El punto es que nació. Entonces, hoy el punto no es tanto si estamos en la fecha correcta, pero sí estamos celebrándolo en el año, que es lo que nos toca a nosotros. Entonces, gloria al Señor. Yo quiero que entendamos que la primera Pascua, la Biblia habla de una primera Pascua. Pascua es lo que se celebra en este tiempo. Pascua significa paso, es un paso, ¿verdad? Entonces se celebran estas, es una fiesta que se celebra. El pueblo judío tiene, además del día por semana, ¿verdad? Que se le dedica a Dios, el Shabbat. El pueblo judío también tiene 19 días al año que celebra a Dios también en algunas festividades. Dios llamó al pueblo de Israel, lo condujo a la libertad, y ahorita voy a hablar un poco de eso, y en un momento determinado le ordenó celebrar esta fiesta, le ordenó celebrar la Pascua, lo encontramos en el capítulo 12 del libro del Éxodo. Ahí se les ordena celebrarla. Se debía tomar un cordero sin defecto, ¿verdad? Se debía tomar de la sangre de este cordero y untarla en los marcos, digo yo, en los dinteles de las puertas, dice ahí, de las ventanas. Y entonces dice que en el devorador pasaría de lejos. Por eso que se celebra la Pascua, porque ese es un día de libertad. Es un día cuando el Señor dio juicio contra aquellos hombres que tenían prisionero su pueblo y le dio libertad, por ende, a su pueblo. Gloria al Señor. Entonces, el Padre le muestra a Moisés cómo lograr llevar a cabo esto. Entonces, se da una ordenanza de celebrarlo perpetuamente, pero esa es la antigua, esa es la Pascua, la primera Pascua. Gloria al Señor. Pero todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es tipo de Cristo. El Antiguo Testamento nos sirve a nosotros totalmente. Sin el Antiguo Testamento no podríamos entender el Nuevo Testamento. Nadie puede decir que el Antiguo Testamento no lo necesitamos. No, eso es falso. La Biblia de Timoteo dice que toda la escritura, toda la palabra fue inspirada por Dios y útil para nosotros, para hacer muchas cosas como enseñar, redarguir, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender del Antiguo Testamento para poder celebrar y poder hacer las cosas correctas como Dios quiere que lo hagamos. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios señala a través de esta celebración a Jesús, al Cristo. Cristo significa el ungido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos muestra Dios en esto. Entonces, todo eso, lo que le digo, un macho sin defecto, sin tacha, se refería a Jesús. Su sangre se refería a la sangre de Jesús. Entonces, aquellos tenían que tomar un macho, un becerro, un cordero, y sacrificarlo. Y de esa sangre, cuando la gente ponía las manos sobre el animal, sus pecados eran perdonados, ¿verdad? Entonces, esto todo señalaba a Cristo. Gloria al Señor. Y gracias a Dios por eso. Cuando usted y yo escuchamos acerca del Cordero, cuando usted y yo escuchamos acerca de todos estos ritos, posiblemente no entendemos muy bien, porque esa no es nuestra nacionalidad, no es nuestra raíz realmente. Pero en pasajes como este que yo voy a leer, se nos empieza a aclarar. Y yo sé que ahorita al final vamos a entender de qué es que quiero hablar, porque a veces celebramos Pascua, a veces celebramos Semana Santa, a veces celebramos cosas y no sabemos realmente qué es lo que estamos realmente celebrando, ¿verdad? Entonces, ese tiempo es un tiempo importante donde usted y yo recordamos una obra maravillosa que Dios hizo con toda la humanidad. Pero yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Juan, el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 1. Les digo yo que, para recordar un poquito, el pueblo de Israel, cuando todavía no es la nación de Israel, entra en Egipto, ¿verdad? La Biblia nos enseña en el libro del Éxodo que entran 70 personas, la familia de Jacob. Ellos entran entran en Egipto, ¿verdad? Y ahí ellos empiezan cayeron en gracia por José.
y empiezan a reproducirse, y empiezan a reproducirse, y empiezan a reproducirse. 400 años después, el pueblo judío se ha hecho, bueno, todavía, de hecho, no es la nación judía todavía, pero ellos se han hecho numerosos. El faraón nuevo que está en ese momento ya no conocía a José ni su historia. Entonces él lo que le preocupaba nada más es que aquel pueblo era muy numeroso y se podía volver contra ellos. Entonces empiezan a oprimirlo de tal manera que el pueblo ya no aguantaba más. El pueblo ya no aguantaba más y el pueblo clamaba a Dios por libertad, clamaba, y en medio de la angustia Dios escuchó su aflicción. Y él dijo, yo los voy a liberar. De hecho, ya él lo había profetizado. Entonces Dios manda y saca un caudillo de entre medio de ellos, que es Moisés, ¿verdad? Y se presenta al faraón. Y suceden, ¿cuántas plagas? A ver, pueblo, ¿cuántas plagas suceden? 10 plagas, ¿verdad? La última, que fue la de morir los primogénitos, fue la que detona el mandato de Faraón para que el pueblo salga, para que se vaya, para que se lleve todo. Y en el apuro suceden varias cosas. En el apuro Dios les había dicho que mataran el cordero, que con la sangre que untaran en las puertas, para que en la noche iba a pasar el devorador, ¿verdad? Y que él iba a entrar a cada casa egipcia para matar al primogénito. Pero donde hubiera sangre de ese cordero, el devorador no iba a entrar. Y así sucedió. En medio de toda esa noche de mortandad, el faraón dejó ir al pueblo. Ellos, como no tenían tiempo, tomaron el pan sin leudar y se fueron al desierto. Entonces, ahí empieza esta historia de la Pascua. Pero eso, como le digo, es del pueblo de Israel. En Juan capítulo 1, versículo 29 dice, estamos hablando de Juan el Bautista, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús. Recuerdan aquella escena, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán y viene Jesús llegando donde está él. Y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. ¿Sabes? Usted y yo sé que no nos ha costado nada la salvación, porque es por gracia. Pero cuando usted y yo escuchamos eso, debemos alegrarnos. Dice Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted y yo, que no somos hebreos, porque no somos hebreos. Hoy a mucha gente se le está metiendo la idea de que tenemos raíces hebreas y que somos por lo menos espirituales. Usted y yo no somos hebreos. Pero cuando ustedes y yo escuchamos una palabra como esta de Juan, podemos entender bien por qué a Jesús se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque tiene que ver con la Pascua, tiene que ver con ese paso de libertad, tiene que ver con nosotros hoy en día. Y para que podamos entender eso, yo quiero desarrollar este tema acerca del Cordero. En Primera de Pedro, capítulo 1, apuntemos, ¿verdad? Apuntemos, porque si no se nos olvida. Recuerde que estamos hablando de Corintios. Pablo nos dice al principio: limpiados pues de la vieja levadura, porque para que seáis nueva masa, porque eso somos. Cristo nuestra Pascua ya fue crucificada. Y yo quiero que usted y yo hoy salgamos de este lugar entendiendo qué significa eso. Porque para muchos es apenas una frase, pero para los hijos de Dios es algo que representa vida y vida eterna. Entonces, Juan está hablando. Juan ve a Jesús venir, un hombre como usted y como yo en ese momento. Y Juan le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo está comparando a un cordero. ¿Por qué un cordero? ¿Por qué yo les digo? Porque a veces nosotros cuando escuchamos corderos y ritos y todo eso, no entendemos mucho, porque esa no es nuestra cultura. Pero cuando Juan se está refiriendo a Cristo como el Cordero, tiene que haber algo importante que usted y yo tenemos que en esta noche tener por completo entendido acerca de por qué Juan le dice el Cordero. Entonces, yo quiero decirle, en Primera de Pedro 1, 18 y 19, Jesús, por el apóstol Pedro, que camina con Jesús, ¿verdad? Él es uno de los apóstoles, él conoce a Jesús, él camina con Jesús, él ve a Jesús hacer todo lo que hizo, y él dice esto acerca de Jesús,
como el cordero sin defecto. Dice en esa escritura, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir. Se refiere a nosotros, ¿verdad? Se refiere a nosotros los gentiles, ¿verdad? La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Oiga, no nos saltemos esta palabra, rescatados. Yo voy a repetirlo. Dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuiste rescatados de nuestra vana manera de vivir. O sea, nos rescataron de aquella vieja manera de vivir, ¿verdad? Dice, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, nosotros fuimos rescatados no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. He aquí algo importante que usted y yo tenemos que entender, y por eso es que decimos que aquello fue tipo de Cristo. Cuando usted y yo estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que muchas de las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento fueron tipo, como decir, como que era algo que se iba a cumplir luego, ¿verdad? Entonces, cuando en el Antiguo Testamento Dios les dice, maten un cordero sin defecto, sin mancha, ¿verdad? Yo lo voy a recibir por sus pecados. Su sangre es la que va a pagar por sus pecados, porque acuerde que había que el pago del pecado era la muerte, ¿verdad? Entonces, la muerte de aquel animal significaba el perdón de los pecados de aquellas personas. Entonces, eso era lo que Dios había aceptado en el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto que hablé la vez pasada, ¿verdad? Nosotros ahora formamos parte de un nuevo pacto, de la cual usted y yo ahora tenemos que seguir gozosos, debemos de seguir disfrutando esta vida que Jesucristo nos ha regalado. Entonces, en el antiguo, lo que Dios aceptaba era un cordero. Ahora Juan dice, ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pedro dice de él, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, Pedro lo que está diciendo es, la sangre de Jesús, ¿verdad? La sangre de Jesús es comparada con lo que sucedía en el Antiguo Testamento acerca de la sangre del cordero. Entonces ahora nosotros tenemos un cordero sin mancha, que no pecó, algo perfecto. Jesús se dio a nosotros como un cordero sin mancha por el sacrificio perfecto. Entonces Pedro nos está recordando que Jesús es el cordero sin defecto. Amén. Amén a esto. Gloria al Señor. Es porque todo esto es para que usted y yo entendamos por qué es lo que celebramos en esta semana. No podemos pasar desapercibidos, no podemos simplemente ver películas que inclusive ensucian lo que la Biblia dice muchas veces. Muchas de esas películas que se ven inocentes, muchas veces están distorsionando la verdad pura de la palabra de Dios. Así que usted y yo tenemos que saber bien las cosas para que usted y yo no seamos confundidos. ¿Ok? Entonces, ahora, Hebreos capítulo 9. Vamos a ver por qué Jesús es considerado el cordero sacrificial. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 9 dice, bueno, entonces ahora según Pedro, bueno, ya el hermano está poniendo ahí, dice que nosotros estamos siendo rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, usted y yo no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Ese es el precio que Dios pagó por nosotros. Dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Oiga, el apóstol Pablo, que es a quien se le atribuye esta carta, dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús es el cordero sacrificial que entró una sola vez. Antes tenían que estarlo haciendo año con año. Todo el tiempo tenían que estarlo haciendo porque no era suficiente, no había perfección. Por más que el animal no tuviera defecto, no era suficiente para que el hombre pudiera tener total redención. Pero con Cristo Jesús, toda la humanidad fue redimida por su sangre,
Por eso es que Cristo dice, se presentó para hacer el sacrificio perfecto. Y por su sangre, entonces nosotros tuvimos eterna redención. Amén. Gloria al Señor. Familia, es importante que ustedes y yo escudriñemos las Escrituras. Es importante que ustedes y yo entendamos qué es lo que pasa entre un testamento, entre otros testamentos, entre lo que sucede hoy en día, en lo que sucedió ayer, porque si no vamos a ser confundidos, porque si no vamos a seguir pasando semanas antes y no vamos a entender qué es este tiempo que Dios nos está dando, porque el desconocimiento, el profeta Oseas dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es importante que ustedes y yo conozcamos, que no nos dejemos llevar por nada que suene así muy bonito, sino que usted tenga convicción, que el Espíritu Santo que está en usted le asegure que usted es un hijo de Dios, que usted es una hija de Dios y que por lo tanto usted no debe temer mal alguno. Amén. Entonces, esto es importante porque hoy en día estamos siendo avasallados, estamos siendo bombardeados por muchas cosas que ahora voy a terminar de explicar. Pero es importante que ustedes entiendan hoy, pero bien sabido, que Jesús fue nuestro sacrificio perfecto, que por su sangre. Y ahora en esta tercera lectura vamos a ver cómo es Jesús el Cordero Salvador. Romanos 10, versículo 9. Este es uno de los versículos que más nos debíamos saber nosotros los cristianos para evangelizar. Gloria al Señor, porque nos dice la clave, cómo es que se procede. Dice Romanos 10:9, otra vez el apóstol Pablo está hablando y dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, porque hay algo importante que usted y yo necesitamos saber, que ustedes y yo necesitamos confesar a Cristo, confesarlo con nuestra boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Jesús es nuestro Cordero Salvador. Él es el que nos salva. Él es el que hizo el milagro. Él es el que hizo el sacrificio completo en sí mismo. Y por Él es que usted y yo somos salvos. No hay otra razón por la cual usted y yo seamos salvos. Es por Él, por creer en Él, por confesarlo a Él. Ahora, aquí hay una enseñanza que se ocupa mucho más rato para entenderla, pero yo se las voy a decir así rápidamente. La iglesia por muchos años ha enseñado que si tan solo confiesas y crees, ya eres salvo. Sí, la Biblia lo dice, pero a veces hay que desmenuzar un poquito. Y cuando la Biblia habla de creer, no solamente intelectual, hay algo más que usted y yo tenemos que hacer, porque la fe es acción, ¿verdad? Entonces, en esa acción de creer en Jesús, tenemos que hacer lo que Él nos dijo que teníamos que hacer. Y mucha gente no solamente nos quedamos en que creemos intelectualmente. Yo creo en el Hijo de Dios, yo creo que Él vino al mundo y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Claro, yo lo creo, pero nos quedamos en eso y no hacemos más. Jesús dice que debemos amarnos unos a otros, y muchas veces estamos peleados unos con otros, aún en nuestra propia casa. Y eso no es lo que dice Jesús. Entonces, si yo digo que creo en Jesús, yo tengo que hacerlo completo el creer. Y la acción es hacer lo que Jesús me enseñó a hacer. Amarnos los unos a los otros. Amén. Hasta soportándonos, dice. Y ahí hay muchos mandamientos. Por eso es que el otro día nos decía el pastor Lotrempa, ¿cuántos mandamientos, cuántos comandos, cuántas órdenes nos vino a enseñar Jesús? Porque creemos muchas veces que solamente tenemos los 10 mandamientos. Ese es el pacto viejo que ya ha sido metido aquí, grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, y que el Espíritu Santo nos lo recuerda y nos enseña a respetar la palabra de Dios, a respetar la ley. No es una ley obsoleta, no es una ley que ya pasó, es una ley que usted y yo debemos mantener viva y eficaz en nuestra vida, para que ella nos aparte del pecado, para que ella nos mantenga santos, para que ella nos mantenga como Dios quiere mantener a sus hijos. Esa es la ley de Dios. Pero ella ya fue, porque en Jeremías 31:33, que ahorita lo voy a leer, también dice que Él iba a establecer un nuevo pacto, que fue lo que hablamos la vez pasada. Entonces, en medio de todo esto, usted y yo tenemos que entender que ahora
La Pascua que nosotros vivimos, la fiesta que nosotros debemos celebrar, se basa en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que se sacrificó una sola vez por nosotros y que por su sangre nosotros tenemos redención eterna. Amén. Gloria al Señor. Qué bien. Jeremías 31:33 dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Hay un rollo hoy en día que si somos hebreos, que tenemos que ser hebreos, que tenemos que hacer por aquí, que tenemos que hacer por allá. Ustedes y yo somos redimidos por la sangre de Cristo. Él en su palabra dice que de los dos pueblos hizo uno solo. Hizo uno solo para entonces entrar y que ahora sí vivamos como un solo pueblo, como sus hijos. Pero eso es la obra de Dios en su vida y en la mía. Pero hoy, ahora dice, ya no estamos en el tiempo de los sacrificios de los animales. No, ya ese tiempo no estamos nosotros. Ya eso no es suficiente, ya eso no es necesario. Leíamos la vez pasada y estudiamos la vez pasada que si usted quiere volver a circuncidarse, que si usted quiere volver a eso, haríamos nulo el sacrificio de Cristo. Estaríamos diciendo que la muerte de Jesús en la cruz no hacía falta, porque usted y yo podemos hacerlo por las obras, y así no es. Y tampoco con esto estoy diciendo que no tenemos que respetar la palabra, la ley, la Torá. No, sí tenemos que respetarla. En algunas medidas esta ley, que se basaba en tres diferentes leyes, en tres diferentes tipos de leyes, unas ya no son necesarias porque se cumplieron completamente en Jesús. Completamente, de las cuales usted y yo ya no estamos sujetos. Ahora tenemos que entender que a Él es el que quiere que le adoremos. Él quiere que usted y yo entremos en intimidad, que le busquemos, que le adoremos. Eso es lo que Jesús quiere con nosotros. Porque la victoria viene en Él, no basado en animales, ya no más. Porque aquello era tipo de Jesús, tipo de lo que Dios iba a hacer para siempre. Lo único que tenemos que hacer, dice, es depositar nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué dice Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. Entonces, lo que tenemos que hacer es creer en Jesucristo, creer en su obra, creer en su persona, como Dios y como hombre también. Porque hoy en día muchos creen como hombre solamente a Jesús. Lo ven como un profeta, lo ven como un hombre más bueno que hubo haciendo cosas maravillosas, pero no creen que Jesús fuera Dios. Y eso es imposible para nosotros. Nuestra fe está basada en eso. Gloria al Señor. Lo único que tenemos que hacer es depositar nuestra fe en Jesucristo, creer que Él murió por nosotros. No, la salvación no viene porque usted haya sido muy bueno, porque usted se esfuerce. La salvación viene por la obra de Jesús en la cruz. Jesús dice a la hora de la muerte, ¿recuerdan aquellas palabras de Jesús en la cruz a la hora de morir? En el capítulo 19 de Juan, en el versículo 30, Él dice, antes de morir, consumado es. Cuando Él está a punto de morir, dice, consumado es. ¿Sabes qué quiso decir Él con esas palabras? La deuda ha sido pagada. Ya usted no debe nada. La deuda la pagué yo. Consumado es, dice Jesús. Así que ustedes y yo ya no tenemos que andar buscando en otro lugar. Ustedes y yo no tenemos que andar haciendo más que creer en Él, más que creer en su obra, más que seguir haciendo lo que Él nos enseñó a hacer. Eso es lo que usted y yo debemos seguir haciendo. Jesús es el Cordero sin mancha. Jesús es el Cordero para el sacrificio. Jesús es el Cordero Salvador, del cual usted y yo debemos creer, de verdad, que sea una convicción, que sea algo que nadie se lo puede quitar, que sea algo que aunque usted esté pasando la peor prueba, que sea algo que aunque sea alguien esté diciéndole aquí, diciéndole allá, que sea algo que nadie ni nada se lo puede robar. Porque Jesús fue el que obtuvo la salvación por nosotros. No le fue fácil. Porque era Dios, ¿usted cree que no le dolió? Porque era Dios, ¿usted cree que no sufrió? No, la Biblia nos enseña, dice que era tan grande la angustia, era tan fuerte la angustia que él estaba sintiendo, que dice que su sudor, dice que eran como gotas de sangre lo que salían de él.
¿Se puede usted imaginar lo que es sudar a esa intensidad? Cuando ya estudiamos un poco acerca de estos últimos minutos, la presión que había en él, la presión que ejercían esos clavos, la presión que ejercía toda aquella burla, todo eso hacía de la vida de Jesús algo dificilísimo, dificilísimo. Y sin embargo él, antes de morir, dice: consumado es. Porque él sabía lo que estaba haciendo ahí. Él sabía que estaba muriendo por usted y por mí. Aunque usted y yo todavía no habíamos nacido, pero ya él sabía que ustedes y yo íbamos a estar un día, y que por ustedes y yo también él estaba muriendo ahí, sin abrir su boca, como dice su palabra. En Isaías, en el capítulo 53, vemos grandemente. Por eso es que le digo, todo lo que está en el Antiguo Testamento es tipo de lo que ustedes y yo íbamos a vivir. Vea lo que dicen, y lo conocemos. Dice en el versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y ahí se sigue leyendo el capítulo 53. ¿De quién está hablando Isaías? Como 800 años antes de Cristo. ¿Ah? ¿De quién está hablando Isaías? De Jesús. Porque Jesús cuando vamos a Mateo 26, vea, ustedes y yo tenemos que, si usted no está en el Zen, métase al Zen, porque hay que estudiar la palabra, hay que estudiar la Biblia. Y no es que yo me la sé, que bárbaro, pero eso es lo que nos sirve a nosotros para poder mantenernos. Mateo dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. O sea, en el Antiguo Testamento estaba por todas partes escrito acerca de Jesús. Por todas partes hablaba de Jesús. Hablaba de un Mesías, hablaba de un Salvador, hablaba de un hijo que iba a venir. Un hijo nos es dado, un hijo nos es nacido, dice Isaías también, en el capítulo 9. Entonces, Jesús, en el capítulo 3 de Génesis, también Dios dice: y tu simiente, le dice a la mujer. Se refería a Jesús también. O sea, Jesús estaba implícito en todo el Antiguo Testamento, para que cuando Él apareció para cumplir lo que estaba en su palabra. Ahí mismo en el capítulo 26 de Mateo, dice en el 54, estas lecturas no las puse ahí. Dice, bueno, leo desde el 53 para que entendamos. Dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús se está refiriendo a que Él podía haber sido liberado si Él le pedía al Padre que lo liberara. ¿Jesús podía hacerlo o no? Usted y yo tenemos que entender y tener la convicción. Jesús le está diciendo: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero mire lo que dice en el 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús sabía lo que estaba haciendo en la cruz. Jesús sabía lo que estaba sucediendo para la humanidad entera. La que estaba antes, la que estaba en el momento y la que estaba por venir. No tiene que haber ninguna sorpresa en nosotros. Ya lo que está para nosotros está ahí. Y cuando usted y yo nos metemos en intimidad, Él nos revela cosas grandes y ocultas que usted y yo no conocemos, que fue lo que dije al principio. Entonces, hay algo necesario que usted y yo debemos, es seguir escudriñando las Escrituras, porque la Biblia dice que ahí nos parece que hay vida eterna. Amén. Iglesia, hoy en día se celebran muchas cosas en el mundo. Hoy en día, con la Semana Santa, la gente celebra de muchas maneras diferentes, como les dije al principio. Saben que hace como 2000 años, en un día como hoy, Jesús había muerto el día anterior. Hoy Él estaba en la tumba. Y dicen por ahí
que el enemigo empezó a hacer una fiesta porque había logrado con el cometido que él tenía, que era acabar con la vida del Mesías. Un día como hoy, el enemigo se jactaba de haber eliminado su peor pesadilla, porque en Génesis se lo habían dicho: su simiente te hará en la cabeza, te herirá en la cabeza, tú apenas le herirás el talón. Ya el enemigo sabía la palabra de Dios, el enemigo conoce a Dios, pero sin embargo no le creyó a Dios. Él creyó que le había ganado. Él creyó, como había crucificado a Cristo, él había empujado a mucha gente para que lo crucificaran, y Jesús había sido crucificado. Luego lo metieron en una tumba y el enemigo creyó que ya estaba listo, que ya había cumplido con todo. Pero en un día como mañana, Jesús se presentó y tocó y le dice: ¿de qué están festejando? Aquí yo soy el Rey de Reyes y he vuelto por mi familia, por mi pueblo. Yo voy a rescatarlos, ya yo lo he cumplido todo. Así que muchas veces nosotros conocemos la palabra, muchas veces nosotros sabemos la palabra, pero no la creemos. Tengamos mucho cuidado con la desobediencia, porque cuando somos desobedientes somos los hijos del enemigo, del diablo. Suena feo, pero así lo dice la Biblia: o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Así que si usted es obediente a la palabra, usted va a caminar en bendición, usted va a caminar en la voluntad de Dios. Si usted no camina en obediencia a la palabra de Dios, entonces usted se va a tener a las consecuencias. Mi obligación y mi querer es que usted conozca las cosas, porque ya usted y yo somos salvos. Crea en Jesús, pero obedezca también a Él. Obedezca su palabra, obedezca su ley, obedézcala. Pero es que, pastor, a veces no es tan fácil. Nadie dijo que era fácil. Nadie dijo que era fácil. Pero sí se puede. Jesús no le fue fácil estar en la cruz, pero sí se pudo, ¿verdad? Así que el reto y el desafío que yo tengo para la iglesia en esta noche es este. Primera de Corintios 5:8. Primera de Corintios 5:8. Explico un momentito antes de leerlo. Cuando al pueblo de Israel todo esto lo que quería era explicarles qué es lo que sucede en este tiempo, ¿verdad? El pueblo celebra, y algunos siguen celebrando de una manera antigua, la Pascua. Nuestra Pascua es Cristo, así lo dice el apóstol, ¿verdad? Nuestra Pascua es Cristo y ya fue crucificada una vez para siempre. Ya no tiene que venir y nosotros estarlo subiendo la cruz para que se le vuelvan a perdonar sus pecados y los míos. Ya nuestros pecados fueron perdonados completamente. Por lo tanto, nuestro paso de vida, Pascua, paso, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento, los primogénitos de los judíos no fueron muertos porque estaba la sangre del cordero en la puerta, la sangre, ¿verdad?, que ellos se untaron. Entonces el devorador pasó de lejos. Hoy en día, en la puerta de nuestro corazón existe la sangre del cordero, que es la que nos libra de todo mal. Ella es la que nos dio la salvación a través de Jesús. Así que ellos también en la ordenanza les dijeron: celebren esto perpetuamente, y también escojan los 7 días siguientes a la Pascua para que celebren la fiesta de los panes sin levadura. Los panes sin levadura era aquella parte que cuando ellos salieron de Egipto no tenían tiempo de que fermentara la masa, entonces se lo llevaron sin levadura. Entonces ellos celebran durante una semana comiendo el cordero la noche pascual, y luego los panes sin levadura. La levadura es algo que usted sabe que le da sabor a la masa, ¿verdad? Pues ese es un pan insípido. Entonces ellos tienen que celebrar eso con hierbas amargas, el cordero y el pan sin levadura. Pero en 1 Corintios capítulo 5 y versículo 8 dice así. Voy a leer desde el 7 para que lo podamos entender. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Ahora sí, viene el otro. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Amén. Oiga, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Hago un alto ahí. Ustedes y yo, el desafío es que debemos seguir celebrando a Cristo. Si usted decide celebrarlo una semana, pues celebre una semana, pero yo siempre le he dicho, nosotros podemos seguir celebrando las fiestas de la Biblia todo el año, no necesitamos un día especial. Usted y yo debemos celebrar a Cristo, celebrar que Él fue nuestra Pascua, que Él fue el que nos llevó de muerte a vida y a vida eterna. Ustedes y yo podemos seguir celebrando eso, pero estamos llamados a celebrarlo como pan sin levadura, y la levadura en la Biblia representa pecado. Así que ustedes y yo tenemos que apartarnos de toda contaminación, de todo pecado. Usted y yo tenemos que servirle a Cristo libres y exentos de pecado. Por su sangre lo podemos lograr. No es porque usted y yo seamos muy buenos, es porque Él ya lo logró por nosotros. Así que ustedes y yo, el desafío es que celebremos a Cristo, celebremos esta fiesta. Cuando venga Semana Santa, usted y yo, ellos tienen que sacar toda la levadura de su casa. No puede haber ni siquiera levadura en su casa, ni en un tarrito. Ustedes y yo no podemos tener en ningún tarrito de nosotros ningún tipo de pecado. En un día como hoy, usted y yo debemos de librarnos totalmente de toda levadura, de todo pecado. Usted y yo no podemos seguir caminando ahí medios changuados, medios en pecado. No. Usted y yo tenemos que alejarnos del pecado, limpiarnos de pecado, arrepentirnos de pecado y caminar como Dios nos está llamando a caminar, hacerlo como Él nos llamó a hacer. Y no estar con ese rollo de que si me meto en esta fiesta, que si me meto en la otra, que si guardo esta, que si no guardo la otra. Usted y yo fuimos llamados a celebrar a Cristo como un pan ácimo, como un pan sin levadura, sin maldad, sin malicia, con verdad, como dice ahí. Así es que fuimos llamados a caminar en Semana Santa y después de Semana Santa, todos los días, apartarnos de pecado. ¿Cómo me voy a decir que es posible que no le hablo a aquel hermano, que le robo a aquel, que le chismeo a aquel? No, Señor, así no es. Nosotros fuimos llamados a celebrar a Cristo todos los días de nuestra vida. Él es nuestra Pascua, ya Él fue crucificado por nosotros, por su sangre nosotros somos salvos, pero usted y yo debemos apartarnos de toda contaminación. Y el que dice que no tiene pecado, dice Juan, que somos un mentirosos. Entonces recurramos a Él para decirle: Señor, ten misericordia de mí. Yo quiero, Señor, caminar como tú quieres. Yo quiero celebrarte como tú me llamaste a celebrarte, sin levadura, sin aquella vieja vida que tenía. Porque la Biblia dice que el que robaba, que ya no robe más, que el que mentía, que ya no mienta más, que el que cometía adulterio, que ya no lo cometa más. Eso es celebrar a Cristo. Eso es lo que usted y yo estamos retados hoy, desafiados hoy a caminar en un día como este y todos los días de nuestra vida. No es simplemente hacerlo por un rato, como lo hacíamos antes en otras religiones. Nos portamos súper bien en este tiempo y después hacemos loco como nos da la gana. Así no es tampoco. Yo sé que eso es la doctrina. Cuando se predica doctrina, a la gente no le gusta mucho porque no es un ambiente para sentirme así excitado y hacer un montón de cosas. Pero la doctrina es lo que usted y yo necesitamos conocer. ¿Por qué usted dice que es salvo? Porque cree en Cristo, porque Él murió en la cruz, porque su sangre fue suficiente para perdonarnos de nuestros pecados y ya no necesita morir más. Y por eso es que usted y yo debemos caminar de la manera como Él nos invita a caminar, sin levadura, sin pecado. Y sí se puede. El diablo dice que no se puede, pero yo le digo que sí se puede, porque en la Biblia dice que sí se puede. Usted tiene que hacerlo y vivirlo de esa manera. Sí se puede, hermano, sí se puede. Sí se puede. La gente dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Claro que sí, esforcémonos. Aquí en el SEM estamos enseñando doctrina. Aquí en el SEM estamos enseñando la palabra de Dios. Vamos despacio, sí, vamos despacio, pero no importa. Esfuércese por entrar ahí. Y yo me he propuesto también, en medio de la situación que está pasando, enseñar en el culto también. Porque usted no puede ser ignorante de la palabra.
No puede ser que cualquier cancioncita nos llame la atención y nos quiera desviar del camino. Ya es tiempo que usted y yo nos despabilemos. ¿Cómo vamos a renunciar a un Cristo tan lindo y maravilloso como el que tenemos usted y yo? Nadie nos puede robar eso. Nadie. Desánimo y todo lo que el enemigo quiera venir a hacer. No, Señor, usted y yo somos salvos. Usted y yo sabemos de cuál fue la vida que nos rescató. Y yo no quiero volver allá más. Eso es lo que estamos retados usted y yo en Semana Santa. A celebrar una Pascua como Dios quiere que la celebremos. No es otra cosa. No es otra cosa, no es venir y matar un cabrito y comerlo entre todos y amargarnos la vida con hierbas amargas y con pan así ácimo. No. Lo que usted y yo estamos llamados a hacer es apartarnos de pecado, a renunciar a ese pecado, a todo eso que usted y yo lo seguimos llevando todavía. Por eso es que aquí, a mí me lo han dicho muchas veces, es que aquí hay mucho pecado. Sí hay mucho pecado. Usted primero, usted tiene que empezar a renunciar, y yo también, del pecado que tenemos. Estamos señalando a todo el mundo, pero no volvemos a ver para adentro. Muy fácil ver la viga del hermano. Digo, la basura del ojo del hermano. Y no vemos hacia adentro. Podemos hacerlo. Y aunque el enemigo quiera hacer, y aunque el otro, y aunque usted esté desanimado, desanimada, y aunque esté pasando lo que esté pasando, crea que Jesucristo ya fue crucificado, crea que Él es su Pascua, que ya no necesita más estar en la cruz, que es suficiente. Confiéselo con su boca y créalo, y accione con su fe. Accione, que eso es lo que se necesita. Muchas veces uno es muy tranquilo y aquí y allá, pero cuando, por Dios, vamos para adelante, sí se puede. Si Dios ha podido con una persona como yo, que era como yo era, con todos puede, se lo aseguro. Con todos puede. Semana Santa no es simplemente para recordar la muerte de Jesucristo, sino también una exhortación, una invitación a quitarnos de toda contaminación de nuestras vidas. Eso es Semana Santa, recuerde eso. Hay un desafío, y cuando viene Semana Santa usted dice: mire, por Dios, me está dando la oportunidad de hacer lo que tengo que hacer. Tenía que haberlo hecho todo el año, no solamente en Semana Santa, pero ahora que viene lo tomo porque lo tomo. Es para mí. Renunciemos a todo pecado, a toda maldad de nuestra vida, y celebremos cada día esta gran fiesta a la que hemos sido invitados. Usted y yo hemos sido invitados a celebrar a Jesús. Hoy el mundo ahí está diciendo que Jesús no es Dios. Y la gente le está creyendo. ¿Sabe por qué? Porque no le empiezan diciendo eso. Le empiezan diciendo que en el hebreo dice tal cosa, que en el hebreo dice la otra. Y a lo último, cuando se da cuenta, ya no creen en Jesús. Porque el Jesús que usted y yo creemos, ellos dicen que nosotros somos idólatras, porque ese no es Dios. Y el Yeshua que dicen ellos no es Jesús. Son dos diferentes. ¿En cuál usted ha creído? Yo he creído en un Jesús, Hijo de Dios, que nació de María, porque ellos dicen que Yeshua nació de hombre y de mujer. Hay muchas cosas que ustedes conocen detrás de las falsas enseñanzas. Así que no crea en todo lo que oiga por ahí. Asiéntese en su fe. Y si tiene dudas, sáqueselas, busque a alguien, pero no se deje embarrialar su mente. Y en días como estos de Semana Santa, en días que la Biblia habla de fiestas, celebrémoslas de verdad. Podemos celebrarlas de verdad, no necesitamos hacer, mire, siempre lo he dicho así, no venimos 2 horas al culto, muchas veces vamos a agarrar 19 días en el año, para estar solo en eso, más los sábados, ¿verdad? 19 días enteros. No nos engañemos, ni tampoco hace falta, porque usted se puede guardar en santidad todos los días, 24 horas. Y el día que alguna situación pasa en su vida, para eso tenemos un abogado que se llama Jesucristo, quien fue probado en todo también, y que nos conoce y nos perdona también. Celebremos a Jesús. Celebremos con todas las ganas. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito Dios. Inclina tu rostro.